Muy buenos días. El día de hoy les presentaremos nuestro caso clínico de fractura del hueso escafoides. Nuestro grupo se conforma por Karina Sofía Purbano Ortega, Elkin Gabriel Jiménez Medina, Jesús Emmanuel Silva Paz, Jean Christopher J. Whitaker y Dana Mercedes Estacio González. Les presentaremos primero nuestro nanovideo acerca de la estructura anatómica de la mano y del hueso escafoides. Los huesos de la mano se componen por los huesos del carpo, los metacarpianos y las falanges. Los huesos del carpo se dividen en dos filas, fila proximal y fila distal. La fila proximal se conforma por el hueso escafoides, el lunado o semilunado, triquetral o piramidal y pisiforme. Y la fila distal se compone por los huesos trapecio, trapezoide, grande o capitado y el amatal o ganchoso. En la mano se encuentran 5 metacarpianos. Estos se articulan con los huesos del carpo formando articulaciones carpometacarpianas. Estos huesos, al igual que las falanges, van a presentar dos extremos, uno proximal y uno distal que se conocen como epífisis y un cuerpo o centro que se conoce como diáfisis. Tenemos 4 metacarpianos, los cuales cuentan con 3 falanges, una falange proximal, una falange media y una falange distal. El primer metacarpiano solo cuenta con 2 falanges, la falange proximal y la falange distal. En estos encontramos las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas proximal y distal. Y cada falange distal cuenta con una tuberosidad. El hueso escafoideo tiene una cara superior o distal que se articula con el capitado, una cara inferior o proximal que se articula con el radio. Medialmente se articula con el lunado y hacia el lateral encontramos el tubérculo del escafoides, que más hacia el lateral se articula con el trapecio y más hacia medial se articula con el trapezoide. Además, podemos identificar la cara anterior y la cara posterior del escafoides, donde se encuentra el surco del hueso escafoideo. Agregamos que el ápex del tubérculo debe estar hacia adelante o hacia la palma de la mano. Por lo tanto, este es un hueso escafoideo izquierdo. El hueso escafoides es un hueso par, corto, esponjoso y de forma cuboidea que está localizado en el lado radial de la fila proximal de los huesos del carpo en la mano. Este presenta anterolateralmente un tubérculo prominente donde se inserta el ligamento colateral radial del carpo y se origina el músculo abductor breve del pulgar. Tiene 6 caras, de las cuales 3 de estas son caras articulares, y se asemeja a un bote debido a su forma relativamente larga y curvada. Una manera de entender tridimensionalmente su anatomía es pensar que su forma es como un tubo torcido y doblado en forma de S. Este hueso del carpo se articula proximalmente con el radio en su fosa escafoidea, distalmente con el trapecio y trapezoide y ulnarmente con el hueso grande. La función principal del escafoides es la unión mecánica entre la fila proximal y la fila distal del carpo, y depende básicamente de sus articulaciones y de la estabilidad que le otorgan los ligamentos extrínsecos e intrínsecos. La fractura del hueso escafoides, primero que todo, hay que aclarar que una fractura es una discontinuidad en los huesos a consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superen la elasticidad del hueso a la que éste puede resistir. Por lo tanto, una fractura del hueso escafoides es la ruptura de uno de los huesos pequeños de la muñeca. Por lo general, una fractura del hueso escafoides se describe por su ubicación en el hueso. Más comúnmente el escafoides se fractura en la parte media llamada cintura. Las fracturas también se pueden producir en los extremos proximal y distal del hueso.
Las fracturas del hueso escafoide se clasifican de acuerdo con la gravedad del desplazamiento, es decir, a qué distancia se han movido las partes del hueso desde su posición normal. Entre estas encontramos una fractura no desplazada, significa que el hueso no se ha desplazado en absoluto fuera de su posición, y una fractura con desplazamiento. En este tipo de fractura, los fragmentos del hueso se han movido fuera de su posición normal. Puede haber fisuras entre las partes del hueso o los fragmentos se pueden superponer entre sí. En este tipo de fractura del hueso escafoides existen hasta 13 sistemas de clasificación, los cuales se basan en la localización de la fractura, su orientación o su estabilidad. La clasificación de Herbert es la más utilizada. Esta divide las fracturas del escafoides en estables, es decir, tipo A, inestables, tipo B, en consolidación retrasada, tipo C, y no unión establecida, tipo D. Esta clasificación presenta subdivisiones. De acuerdo con esta clasificación, el tipo más común de fractura es la B2, que corresponde a una fractura completa en la cintura del escafoides, como se muestra en la imagen. Por lo general, una fractura del escafoides se produce cuando la persona se cae sobre la mano estirada, con el peso del cuerpo sobre la palma de la mano. El extremo del hueso más largo del antebrazo, es decir, el radio, también se puede quebrar con este tipo de caída, según la posición de la mano al caer. La lesión también ocurre durante actividades deportivas o choques de vehículos motorizados. Las fracturas del escafoide se dan en personas de todas las edades, incluidos niños. No existen factores de riesgos o enfermedades específicas que predispongan a padecer una fractura del hueso escafoides. Los síntomas de una fractura del escafoides incluyen dolor e impotencia funcional, es decir, existe dolor a la compresión axial del pulgar y dolor en la tabaquera anatómica, inflamación alrededor del pulgar y en la muñeca, deformidad anatómica del pulgar o de la muñeca, la rigidez articular y la disminución de la fuerza muscular. Ahora continuaremos con la presentación del caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 48 años. No cuenta con antecedentes patológicos personales ni hereditarios. El paciente sufrió un accidente automovilístico mientras viajaba en su motocicleta. Colisionó de frente con un vehículo, lo que hizo que cayera sobre la carretera y sobre su hemicuerpo izquierdo. Inicialmente, el paciente fue manejado con protocolo de politrauma. El único síntoma presentado por el paciente fue dolor de codo y muñeca izquierda. Al realizar examen físico, el paciente presentó dolor en la palpación y limitación al movimiento de la muñeca izquierda, además de un edema en la cara posterior de la misma. En una valoración inicial, los estudios de las imágenes radiológicas no fueron sugestivos a una fractura, por lo que se manejó el paciente de forma ambulatoria, con analgésicos, reposo y recomendaciones para seguir en casa. El paciente consultó nuevamente a las 2 semanas del accidente, por presentar persistencia del dolor de la muñeca izquierda. El dolor, según el paciente, era un dolor constante, intenso e incapacitante, que con el uso de analgésicos no había sido aliviado. Dicho dolor se presentó principalmente al nivel de la tabaquera anatómica, la cual es una depresión triangular en la región dorsal de la mano, al nivel de los huesos del carpo, específicamente de los huesos escafoides y trapecio. Se conforma lateralmente por los tendones de los músculos abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar, y medialmente por el extensor largo del pulgar. Esta sirve como túnel para el paso de la arteria radial. Esa región es muy propensa a lesiones, por lo que se decidió hacer un nuevo estudio radiológico por medio de una tomografía axial computarizada, en la cual se identificó una fractura del polo proximal del escafoides,
que es una fractura aguda inestable de tipo B3 según la clasificación de Herbert, con un desplazamiento mayor a 1 milímetro. El paciente descrito se encuentra en el rango de edad en el que más se presentan fracturas del hueso escafoides. El diagnóstico de las fracturas de escafoides representa un reto, pues para confirmarla no existe una prueba diagnóstica estándar. Además, se requiere de un alto índice de sospecha clínica enfocado en el mecanismo de trauma y un examen físico cuidadoso. Sin embargo, la sensibilidad del examen físico para la fractura del escafoides es alta, pero la especificidad es baja. Por ejemplo, aun cuando se evalúe el dolor a nivel de la tabaquera anatómica sobre el tubérculo escafoideo y la compresión longitudinal del pulgar, la especificidad alcanza apenas el 74% y el valor predictivo positivo va del 13 al 69%. Por lo tanto, ninguna de estas áreas puede predecir una fractura de escafoides por sí sola, sino que es la suma de los hallazgos lo que ayuda al diagnóstico. Al hablar de imágenes diagnósticas, las radiografías tienen un valor predictivo negativo bajo y además pueden presentar un falso negativo del 20 al 40% de los casos. La resonancia magnética nuclear suele ser el estudio de elección, ya que su sensibilidad y especificidad es cercana al 100%. Sin embargo, la accesibilidad y el costo se consideran factores limitantes para su uso. La tomografía axial computarizada es importante para lograr un diagnóstico integral, pues permite determinar el grado de desplazamiento del foco de fractura y proporciona una mejor idea de las características tridimensionales de la misma, facilitando así el planeamiento quirúrgico. El ultrasonido presenta las ventajas de ser libre de radiación, tener alta disponibilidad y poder realizarse rápidamente. Sin embargo, su exactitud diagnóstica se encuentra limitada al ser un estudio dependiente del operador. Aunque este método podría ser más costo efectivo que la inmovilización empírica, solo se usa cuando la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética no se encuentran disponibles. De la fractura depende si la fractura es con desplazamiento o sin desplazamiento. Si hay un desplazamiento de la cabeza del escafoide a nivel proximal, esta debe tener una intervención quirúrgica. Si no hay tratamiento adecuado de forma quirúrgica, va a haber una recuperación mucho menor del paciente. Los tratamientos en los que no hay desplazamiento con inmovilizaciones resultan la localización de la lesión, pues la mayoría de las fracturas del polo distal consolidan con inmovilización de 6 a 8 semanas, mientras que se recomienda que los casos de fractura del polo proximal sean tratados de forma quirúrgica debido al riesgo de necrosis avascular. Cuando las fracturas no muestran en la radiografía, en un paciente con clínica positiva se puede proceder de dos formas, en algunos casos con un periodo de 10 a 12 días de inmovilización seguido de radiografías de control. También puede haber como tratamiento de estas lesiones una fijación percutánea con tornillo, además del diseño de un tornillo sin cabeza que ha sido de gran importancia para la mejoría de los resultados sobre el abordaje para los que se debe tener a la hora de realizar el tratamiento, ya sea dorsal o volar. Sin embargo, el tipo de la localización de la fractura va a determinar la preferencia de un abordaje sobre el otro. La cirugía puede realizarse tanto en forma abierta como en forma percutánea. En ambos casos, el abordaje ideal ha de ser el de forma abierta. Es mucho más favorable cuando la fractura es desplazada y se requiere de visualización directa para lograr una adecuada reducción, pero este es de un riesgo mayor frente a lecciones vasculatorias con anestesia regional con un bloqueo supraclavicular izquierdo y sedación. Se puso un torniquete y se indujo isquemia previa a la cirugía y hubo una perfusión, una fijación percutánea del escafoides.
De forma perpendicular al trazo de fractura se introdujo una guía de 1.1 milímetros de diámetro, mediante la cual se colocó un tornillo canulado sin cabeza de 3 milímetros de diámetro. No hubo complicaciones durante la cirugía ni después. Se egresó con ventaja en la muñeca izquierda. El control posoperatorio, las 3 semanas de evolución posoperatoria, el paciente se presenta sin dolor, con la herida quirúrgica cicatrizada y con mejoría. Para finalizar, les presentaremos las conclusiones del caso clínico. Se logró identificar los diferentes procedimientos que se realizan en el área clínica para la identificación de la fractura del hueso escafoides. Nos permitió desarrollar nuestra autonomía y fortalecer el trabajo en equipo, reconocer las estructuras anatómicas de la región estudiada y además se consiguió relacionar los aspectos clínicos con los anatómicos, teniendo un mejor entendimiento de ambos conceptos.